CONALEPS, CETIS, CETAS, en fin, CETAS del Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios y de Servicios. Entonces, más de 14,000, y termina el gobierno de Peña Nieto y a duras penas logramos certificar aproximadamente entre 15 y el 20% de las instituciones de educación media superior. Entre este gobierno no han hecho nada, no ha pasado nada, las instituciones ahí siguen sin certificarse. ¿Por qué? Ahí sí no lo sé. ¿Qué significa una certificación? Muy simple. Llegas al Cebetis de Tlaxcala, de Hidalgo, de donde quieras, Tijuana, llegas a Tijuana y está el Cebetis y empiezas a ver, no tiene paredes, no tiene ventanas, no tiene pisos, están habilitados en salas, en aulas ahí mal, ¿no? Los maestros, el psicólogo está dando informática, el ingeniero químico está dando español, el abogado está dando física. ¿Por qué? Porque ahí están los alumnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Certificar a las escuelas. ¿Qué significa? Primero, pues construir el centro, dar un centro digno, con todos los servicios, con todos los programas están ahí, están excelentes los programas. Los programas de educación media superior son excelentes, el que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque estamos formando los técnicos para este país. Bueno, pues los futuros profesionistas de este país. El problema es que los mismos gobiernos, como se crean las escuelas y las echan a andar, ya después las formamos, sí está bien, hay que irlas formando, pero si no las están formando con calidad, si no se están apegando a salones dignos, baños dignos, instalaciones, bibliotecas y demás, pues va a ser muy difícil que logremos sacar a los profesionales que el país requiere y exige. Yo delego porque esa fue antes del gobierno de Peña Nieto, fui ahí al colegio de bachilleres, al COBACH de Tijuana, y en ese momento ya estaban terminando pues de arreglar la institución, ¿verdad? Faltaban algunos detalles, pero pues lo que habían hecho ya era que los maestros tuvieran el perfil para las materias que tengan que dar. Es decir, el maestro de inglés tiene el título de maestro de inglés y está dando inglés, ¿sí? Pero de esos 14,000 solamente se certificaron cerca de 3,000. O sea, hay más de 11,000 centros de educación media superior en este país que están trabajando en condiciones, obviamente, sin calidad, sin estándares de calidad, sin perfiles docentes, sin que existan las condiciones o infraestructura necesaria para ello. Hay una asociación que no le gusta al gobierno, que se llama Mexicanos Primero, que ha puesto, pues obviamente es como una piedrita en el gobierno, y sacó un estudio cuando termina el gobierno de Peña Nieto y entra, hace ¿qué? 2 o 3 años, y resulta de ese estudio el 60% de las escuelas de este país están consideradas como no escuelas. Es decir, están trabajando en condiciones obviamente muy tristes, muy deplorables, con muchas carencias. Y no nada más es fuera del Distrito Federal. ¿Sí? Yo estuve trabajando en algún tiempo en un colegio de posgrado aquí en Chimalhuacán, en una escuela que se llama La Sor Juana, que está en la avenida Chapultepec, algo así. Y les juro, fue un sábado, entras a la escuela y desde que entras sabes en dónde están los baños, por el olor. Decimos, mejor ni entres, porque está peor. Y aquí en Chimalhuacán, aquí en el Estado de México, a media hora de aquí. Imagínense, no sé, en Tatacoatla o lugares así, ¿no? Tatacoatla es en la Sierra Norte de Puebla, de Hidalgo, en la Huasteca Hidalguense, es una comunidad indígena. Entonces, las condiciones en las que estamos trabajando en escuelas están todavía muy deplorables. Hay muchas carencias. Realmente yo siempre, la verdad, sí he defendido el trabajo de los maestros en muchos sentidos. Yo siempre he dicho, si no le pagas más al maestro, no le vas a poder exigir más al maestro. ¿Cómo le puedes pedir a un maestro que estudie sus maestrías o que tenga algún posgrado? En la práctica es muy difícil, y eso se los digo así muy simple. Tlaxcala, yo soy de Tlaxcala, está la ciudad de Tlaxcala y el siguiente municipio es Calpulalpan, está a 2 horas de Tlaxcala.
Los maestros para hacer un posgrado tendrían que ir hasta Tlaxcala 2 horas en camión de ida, 2 en regreso. ¿Sí? 200, no sé, 300 pesos se van a gastar, más la comida, más esto. ¿Cuánto les queda? No les queda. Entonces, obviamente no hay oferta, y además no hay oferta de estudios. En el país no hay oferta de estudios, solamente la única oferta que hay es en el Distrito Federal y en el Estado de México. Y en el Estado de México al maestro sí le pagan por estudios de posgrado. A ellos sí. No sé por qué, históricamente, digo, yo lo sospecho, pero bueno, no sé por qué. Sí les pagan, pero aquí en el Distrito Federal les pagan 50 pesos por estudios de posgrado. En Tlaxcala les pagan 50 pesos en estudios de posgrado. Y te dicen los maestros, cuando vas a promocionar los posgrados, le dices, vamos a darles aquí un posgrado, traemos la institución con ustedes, las cuotas son mínimas, te dice el mismo maestro, te dice, por 50 pesos, ¿quieres que venga? No. Esa mentalidad también es la que queremos quitar al maestro. Es esa programación neurolingüística que tiene el maestro, es ese condicionante mental que tiene el maestro, que piensa que termina su licenciatura en donde sea, o que termina su educación normal y piensa que lo sabe todo. Y además el mismo sistema en educación básica, lamentablemente, y hasta en prepa los limita mucho el sistema. Es decir, el maestro no tiene libertad de dar cátedra, no tiene libertad de dar las clases. ¿Por qué? Porque está el supervisor encima, está el director encima, están los libros de texto en ese sentido. Y decía alguien, nos convertimos en lectores de texto, nada más, no en maestros. Esa educación básica, ese es el problema, que no tienen libertad los maestros por ese control político ideológico que realizan los supervisores y demás, ¿no? Yo entiendo también, estoy muy claro, se los digo bien, ¿sí? Yo entiendo que el maestro es peligroso para el sistema, claro que sí, porque el maestro es el intelectual de este país. Y está muy claro que las revoluciones las hacen los maestros. ¿Por qué? Porque el maestro es una figura muy importante en este país. A partir de 1929, ¿ya?, cuando se inicia el sistema educativo en este país, la realidad era muy triste en esa época. Ahí están todos los escritos, ¿no? El 80% de los mexicanos vivían en situaciones de pobreza extrema y en la más profunda de las miserias y de las ignorancias. Y había una realidad, ¿verdad? Ya es un país libre, país soberano, tenemos que iniciar un proceso educativo. ¿Y qué dijo José Vasconcelos? No tenemos maestros. Se forma la Escuela Rural Mexicana con Santiago Ramírez a la cabeza. ¿Qué es la Escuela Rural Mexicana? Simplemente sacaron a los niños de las comunidades y solamente esos niños podían estudiar en los internados, que fueran hijos de maestros, hijos de obreros e hijos de campesinos, nada más. El que estudiaba en un internado debería tener esas dos condiciones. Y obviamente ahí los formaron a los maestros, terminan esos maestros, pero el sistema educativo de este país, en 1929, fue un sistema educativo, ¿verdad?, con una ideología socialista. ¿Por qué? Porque todos los intelectuales de esa época, José Vasconcelos, Santiago Ramírez, Narciso Basol, todos esos intelectuales se forjaron en la Francia socialista de esa época. Entonces el modelo educativo fue ese. Claro, había luchas en la Cámara de Diputados, había liberales y conservadores. Los liberales ya querían que se enseñara ciencia, los conservadores que todavía enseñáramos catecismo y religión. Bueno, el artículo 3 constitucional, años después, sigue todavía reformándose, ¿verdad?, en esa laicidad, en esa gratuidad y en ese llevar a todos la educación. Para eso se hizo la Escuela Rural Mexicana. Salen las primeras generaciones de maestros, pero los maestros, cuando estaban en el internado, los lunes cantaban la Internacional Socialista y luego el himno nacional mexicano, por si había alguna duda de la formación socialista del maestro. Y el maestro fue forjado en economía agrícola, en marxismo, ¿verdad?, en fin, toda esta parte. ¿Por qué? Porque el maestro tenía que llegar a las comunidades y, más que ser maestro, es gestor del cambio social. Tuvo que organizar a niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, y empezar a llevar al menos parte de la modernidad o transformar la realidad de ellos.